Hola, hola, hola. Bienvenidos a Ministerio Nuestro Héroe es Jesús. Hoy es 2 de junio del 2025. Ya estamos en un sexto mes del año, ¿verdad que sí? Mitad de año, ya el verano llegando el calor. Y como siempre he dicho todos los lunes, no me canso de decir, ¿verdad? Que hasta aquí nos ha traído la misericordia del Señor, aquí unidos juntos en armonía para escuchar de su palabra. La semana pasada no nos reunimos, llegamos con un mutuo acuerdo, ¿verdad? De que tuviéramos un espacio de descanso, que todos pudieran compartir con sus familiares. Esta servidora también compartió, salió, vio el mar, vio la playa, vio la arena, se relajó. El dolor de espalda y el dolor de la asiática se fue en el tiempo que estuve allí entre medio de la naturaleza y esperando que la hayan pasado muy bien. Bueno, mi gente, entonces vamos para el tema de hoy. Hoy habrá enseñanza, como les expliqué, se estará discutiendo el penúltimo concepto de estos conceptos, valga la redundancia, que se han estado tocando, ¿verdad? En estos meses, y luego va a venir un examen comprensivo y todo, ¿ok? Porque es bueno, ¿verdad? Que apliquemos y comprendamos, María se está riendo, y comprendamos, ¿verdad? En los conceptos que se han discutido para crecimiento, ¿ok? Así con ustedes está esta noche nuestro hermano Joselito José Cruz desde Calley, Puerto Rico, cruzando el mar. José, la plataforma es toda tuya. Buenas noches a todos. Dios me Buenas los noches. bendiga. eh, por la configuración que tengo en mi computadora y no quiero estar mirando para el lado. Así que no, básicamente no puedo ver el chat, pero si alguien hace una pregunta o algo en el chat, pues me la dan, o me la Pu- dicen. pudieras poner, no puedes poner la pantalla más pequeña así de los apuntes que tienes a la izquierda y a la derecha. Que el apunte es así gigante, pero está bien. ¿Sabes? Que lo que tengo es una presentación. Sí, sí. Entonces, bueno, pues eh, vamos a hablar hoy de proselitismo y vamos a hablar de unas cuantas cositas más, además de ese tema. Y vamos a, ¿verdad?, poderlo ampliar, es lo que les quiero decir, ¿ok? Así que sí, Rose, todo bien. Así que lo que vamos a estar utilizando es como base bíblica Mateo 13 del 1 al 9, ¿ok? Y vamos a estar analizando ese concepto y qué es lo que la palabra del Señor nos dice que tenemos que estar haciendo, ¿ok? Voy a leer la Biblia con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente que estaba en la playa y les habló muchas cosas en parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y comieron y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol y se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó en los espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio frutos, cuál a ciento, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oído, oiga al Señor. Miren, nosotros vivimos en un mundo social y cada vez es más social. En los tiempos de antes, en los 90 80 usted podía hasta quizás hasta aislarse en alguna forma, aunque usted iba a tener que ir al trabajo, al supermercado, pero cuando usted estuviera en su casa, usted se podía aislar. Se dejaba la puerta y se acabó lo que se dio, ¿ok? Y bueno, pues estaba la televisión con los dos canales que habían en Puerto Rico, porque no había más nada en Puerto Rico. Entonces, eh, eh, este, eso era lo único que usted podía hacer. Pero hoy en día, pues usted sabe que no es así. Porque usted cierra la puerta de su casa y coge el celular y entonces está conectado al planeta Tierra completo a través de las redes sociales. ¿Ok?
Y eso significa que la convivencia religiosa es una realidad cotidiana en nuestra sociedad plural que vivimos. Hay una convivencia no tan solo social, sino una convivencia religiosa. Entonces, importante saber cómo vamos a compartir la palabra del Señor, ¿ok? O nuestra fe y cómo vamos a impactar a los demás. La palabra entonces del sembrador nos va a ofrecer un modelo de cómo vamos a compartir esa palabra de nosotros. Porque vamos a tener que trabajar con el camino, ¿ok? Con el camino. Esa semilla que es la palabra del Señor va a estar expuesta a varias cosas, ¿ok? Al paso de muchas cosas durante el camino. Y una de ellas van a ser las aves, ¿ok? Van a haber piedras en ese camino también, que no va a ayudar a la germinación de la palabra del Señor que queremos compartir. Van a haber espinos que van a ahogar la palabra que vamos a llevar. Pero hay palabra de nosotros que va a caer en tierra abundante. Porque hay un mundo allá afuera, gente, gritando por nosotros, gritando necesitado, que necesita la palabra del Señor y cómo la vamos a llevar. Entonces, increíblemente importante. ¿Cómo es que vamos a hacer esto? ¿Ok? Eso nos va a llevar al tema de esta noche, que es un tema de mucha preocupación para mí, que es el proselitismo. ¿Ok? Es un enfoque. Proselitismo es llevar la palabra del Señor o cualquier mensaje, porque hay proselitismo político, de deporte. Y hay gente que siempre quiere imponer, no sé si usted ha estado en círculos sociales, pero hay gente que siempre quiere imponer su opinión. Aún en ideas económicas, por ejemplo, y en la universidad yo ni les cuento, porque allí atreverse a opinar en el sitio donde se supone que uno pueda opinar, atreverse a opinar a veces es un pecado mortal. Y si tú no piensas en mi idea económica, pues ¿qué está pasando? Y yo te quiero imponer mi idea económica y si tú no estás de acuerdo conmigo, te voy a decir bárbaro y te voy a decir cosas. Entonces, cuando traemos el proselitismo a la palabra del Señor, es eso mismo. Es que llevamos la palabra del Señor con un enfoque totalmente equivocado, un enfoque de convencimiento. Pero cuando vemos la palabra del Señor, el sembrador solamente estaba sembrando, no estaba haciendo crecer esas plantas, porque eso no nos toca a nosotros. Y tenemos que tener entonces mucho cuidado cuando vamos con el enfoque de convencimiento, de obligar a la gente, de ese empeño intenso por convertir a otros a mis ideas, a lo que yo pienso, a mi dogma, a cómo me enseñaron a mí, a cómo yo interpreté. Entonces, le hacemos un flaco servicio al ministerio cuando hacemos eso. En especial cuando nosotros ahora estamos en un ambiente multicultural, y la multicultura, los que han vivido en Puerto Rico, que saben que Puerto Rico es una chispa de isla, porque nosotros lo que medimos son 100 millas, pero miren, en estas 100 millas hay unas cosas, nosotros llamamos Chavito Prieto, pero en Ponce le dicen ficha. Nosotros tenemos los de San Juan, de la capital, nos dicen a nosotros los de la isla. Sí, eso allá, los de la isla piensan así, como si ellos vivieran no sé dónde, separados, o yo no sé qué, ni qué están pensando. En 100 millas. Tú sabes cuando alguien es de San Juan, por cómo habla, piensa, viste, en 100 millas en Puerto Rico. No hablemos cuando estamos hablando de otro país. No hablemos cuando hay otro país en estos meses que Dios nos dio, ¿verdad? Esa oportunidad de viajar a Florida. Yo me acuerdo cuando decían, sí, sí, vamos para allí, es cerquita. Y yo después miraba las millas y decía, sí, cerquita. Es como de casa a Mayagüez. Pero como obviamente Estados Unidos es tan grande, pues las distancias, pues para los que viven en Florida, sí, sí, esto está allí cerca, 2 horitas y llegamos. Pero 2 horitas es de Calle a Mayagüez. Es un mundo de distancia. Lo que les quiero decir es que hay una diferencia cultural
que tenemos que tomar en consideración cuando llevamos la palabra del Señor. Y cuando buscamos nuevas personas, tenemos que tener cuidado de insistirle en nuestro proselitismo, en nuestras ideas que yo me creé y se las voy a poner de boca. Y no voy a tomar en consideración, que es una de las cosas que el proselitismo se enfoca en la parte material numérica, que es un error, un horror. Es cuando cogemos lo que yo enseño en el salón de clases, yo soy profesor de negocios, y lo traemos a la iglesia. Como yo mido allí las empresas, las quiero medir en la iglesia, y eso es un horror, un error que no podemos caer, hermano, porque la iglesia no se mide como el Señor mide. Lo que nosotros llamamos victoria no es lo que el Señor llama victoria. Ujú. La iglesia no podemos estar con metas numéricas, porque es que así no funciona. Porque una vez más, cuando tiramos la semilla, no es que nazca, es llevar la semilla. El Señor no te dice tiene que nacer. El Señor no te obliga a que eso tiene que nacer. Es tú lleva la semilla, pero lleva la semilla. ¿Y cómo la vas a llevar? Y a veces nos enfocamos, por ejemplo, en metas numéricas. Y a veces somos seres humanos, yo no le voy a negar. Y a veces uno mira los números. Y uno, por ejemplo, uno a veces predica en la iglesia y pues nadie pasa cuando... Y eso me ha pasado a mí, me toca la predicación y pues nadie pasa a que oren por las personas y uno dice, bueno, pues el mensaje habrá llegado, metas numéricas. Pues que el Señor no nos mandó a llevar el mensaje a ver cuántos pasan por oración. Hace tiempo atrás en mi iglesia, una de las cosas que todavía en mi pueblo y en mi iglesia de práctica son los cultos al aire libre, hermano, que esto está dejando, eso de sembrar semillas, está dejando de ser. Ya eso de culto al aire libre, no porque me mojo, no porque me tiran la piedra, pero mi iglesia todavía hace aquí culto al aire libre y pues se predica allí, mire, no salió ni el pejito del vecino salió. Allí se predicó y como 3 semanas después alguien fue a la iglesia pidiendo ayuda, oración, porque ese culto al aire libre, esa palabra le llegó. Y lo que les quiero decir es que a veces nosotros no vemos qué va a pasar con esa semilla y nos podemos frustrar. Crecerá, la palabra llegará. Ruth sube esto a Facebook y de pronto uno cae en la tentación de ver los views, 15 views, y aquel tiene un TikTok sobando el pejo con 100,000 views y uno dice, de verdad estamos haciendo lo correcto. Empezamos a ver los números y podemos caer en ese proselitismo donde nos enfoquemos en los números humanos y no es los números espirituales. El Señor le dijo a Moisés, camina. Cuando Moisés le trajo el problema, y el problema era la nube de polvo, la que hay ahora en Puerto Rico, ese era el problema que tenía Moisés. Miró para acá y lo que vio fue una nube de polvo, y él sabía lo que era la nube de polvo, un ejército que lo iba a hacer picadillo, picadillo, y el Señor le dijo, camina. El Señor no le dijo ni que iba a hacer, camina, no me hables a mí, no quiero excusa, tú camina. Y yo creo que en esta noche tenemos que caminar, y Moisés caminó, y el mar se dividió. No le tocó a Moisés dividir el mar, le tocó obedecer y caminar. Y no creo que lo que nos toca a nosotros es llevar la palabra, sembrarla. El crecimiento lo va a dar el Señor como el Señor entienda. Porque el Señor tiene que trabajar con corazones, cosas que nosotros no podemos hacer, ¿ok? Así que tenemos que tener cuidado cuando utilizamos ese convencimiento excesivo del proselitismo. Es llevar palabra, el convencimiento lo va a dar el Señor. No prioricemos en cantidad. Vamos a priorizar en tener llenura del Espíritu Santo. Que lo que llevemos sea espíritu. Y esto se ha hablado en muchos sitios de que en los 80 se predicaba la palabra y no habían institutos y no había ChatGPT. No había nada de eso. Lo que había era palabra del Señor. Y había gente, mire, que la educación secular era poca, pero se enfatizaba en la llenura del Espíritu Santo. Y había un movimiento del Espíritu Santo porque eso era lo más importante. No perdamos que la tecnología y la comodidad que tenemos en nuestra iglesia no nos dejen de enfocar en ese Espíritu Santo y estemos en este proselitismo salvaje buscando convencer con argumentos humanos. El proselitismo tiene impaciencia.
La gente viene a la iglesia y nosotros con el proselitismo los queremos cambiar. El Señor es el que cambia. Hay gente pasando por unos dolores y por unas situaciones que no hay nada que nosotros podemos hacer excepto orar y que el Espíritu Santo nos dé palabra para esas personas. Usted tiene un compañero de trabajo, dígale, Cristo te ama, el Señor va a hacer la obra. Usted tiene un vecino, llévale una taza de café y un Cristo te ama, el Señor va a hacer la obra. No intente convencer. Hay gente con dudas, hay gente con dolores, hay gente pasando por sufrimientos que usted no tiene idea y que el Señor necesita sanar a esa persona para luego la manifestación del Espíritu. Usted siga orando, no se canse de orar, pero no insista en técnicas humanas, no insista en control humano, en esas estrategias humanas para obligar a llevar a la gente, porque lo que va a pasar es que usted va a ver la persona físicamente, pero no va a poderla ver espiritualmente y no va a haber relación de la persona con el Señor. Y cuando no hay relación, no hay manifestación. Y cuando no hay manifestación, no puede haber transformación de la persona, del corazón. Dejemos de ver las personas como un simple número cuando predicamos. Ay, el culto estuvo malo. ¿Por qué el culto estuvo malo? Ah, porque aquí yo como que no vi personas al frente, no pasaron. El culto estuvo malo. Y yo siempre que alguien me dice eso, ¿y qué tú hiciste? ¿Y qué tú hiciste para que el culto no estuviera malo? ¿Qué tú buscaste? ¿Qué tú hiciste diferente? ¿Cómo tú alabaste al Señor para que el culto no estuviera malo? Eso se llama instrumentalización, que es llevar los números a la iglesia. Y eso no lo podemos hacer, hermano. La iglesia no funciona con eso. Porque al fin del día, ¿qué es más importante? ¿Que pasen 40 personas al frente a orar o porque uno se convierta? El Señor dice que hay fiesta en el cielo cuando uno se convierte. Usted no sabe, usted predica y usted no sabe el corazón que usted está tocando. Usted no sabe lo que usted está transformando. Así que en esta noche yo propongo otra cosa, que, nos, que no llevemos proselitismo y que mejor evangelicemos, que mejor llevemos la palabra del Señor con un encuentro genuino con el Señor y que llevemos la experiencia personal, que procuremos que la persona tenga un encuentro personal con el Señor, que llevemos una proclamación del mensaje salvador de Jesucristo, que respetemos la gente y los tiempos de cada persona, porque el Señor allá no tiene una lista de producción. Esto no es cuánto tú sembraste, cuánto tú cosechaste. Esto no es la pesa de los dioses que estábamos hablando hace unas semanas acá, egipcios, que cuando lleguemos al día del juicio nos van a pesar que cuánto bien tú hiciste, cuánto mal. No, tú no, tú sí. El evangelio no funciona así. Y por eso el Señor dice, ir y predicar el evangelio. No dice ir y procurar que se conviertan todos. Yo necesito 100 de cada uno, necesito 2 de cada uno. No es la parte numérica, es llevar. Usted sabe lo que pasa, que esa palabra que nosotros vamos a llevar, después la palabra nos explica qué es lo que está pasando. Hay gente que oye la palabra del reino y no la entiende. Y viene lo malo y la arrebata. Esos son los que estaban allí al lado del camino, de su corazón. Y es que hay gente que necesita escuchar la palabra una y otra vez porque no la entienden. Y usted pensará, mire, yo he encontrado una relación, esta es mi experiencia personal, esto no tiene que ser, ¿verdad?, la experiencia de ustedes, pero yo he encontrado que a mayor grado académico, más difícil se le hace entender la palabra del Señor. Yo no sé si es que le buscan las 5 patas al gato, pero entre mayor grado académico, y yo trabajo en una universidad, a mí me hacen preguntas que yo digo, wow, esta pregunta, pero Dios mío, qué tan fácil. Me hacen preguntas que yo digo, esta persona tiene tanto conocimiento secular que se le hace difícil darle un paso de fe. Mm. Se le hace difícil entender el amor de Cristo. Y hay gente que no entiende ni el amor de Cristo. No entiende que el Señor pudo haber acabado esto y volverlo a hacer. Ujú. Pero su esencia de amor es la que lo llevó a morir en una cruz por ti y por mí.
y la que nos tiene donde estamos. Así que hay gente que va a ser así. Usted va a llevar la palabra y no se desespere. Va a caer en un camino y va a ser arrebatada. La persona está tan atada que no puede ni entender la palabra. Esa palabra se va a quedar en el camino. No se desespere. Siga llevando la palabra. No se canse. Sigue siendo. Usted sabe que antes de yo hablar hoy, yo envío siempre invitaciones a escribirle a la revista. Hay gente que ni me contesta. Ni me dicen que no. Y hoy alguien me contestó. Voy a escribir esta vez porque de verdad que tú eres bien insistente. Nosotros eso es lo único que tenemos que hacer. Llevar esa semilla. Lleva la semilla. Y dile, Cristo te ama. Y dile buenos días. Y salúdalo. Cristo te ama. Tengo el gozo del Señor. Más nada, no convenza. Siga llevando la palabra del Señor de igual forma. Porque usted sabe que hay gente que está en dolor y estos son las piedras. Hay gente que tiene piedras en su vida que quieren, le gustaría congregarse, pero hay situaciones personales tan difíciles y esos van a ser piedras. Y al momento reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces, hermano. Y cuando viene la aflicción, se apartan, se vuelven a apartar. No juzguemos, no juzguemos, ellos no son un número. El Señor entiende sus dificultades. Hay gente que está en vicios. Hay veces que el Señor cura a esa gente de un día para otro y hay gente que pasan por procesos. En vez de juzgar, ayudemos en el proceso. No juzguemos, sigamos llevando la palabra del Señor. Seamos firmes con nuestra fe. No estoy diciendo que doblemos la palabra del Señor. Lo que es blanco, lo que es negro. Pero cuando llevemos la palabra al Señor, sepamos que el Señor va a hacer la obra. De que el Señor va a hacer la obra. Y tengamos esa paciencia. Vamos a llevar la palabra de otra forma. No proselitistamente. Hay gente que fue ahí sembrado entre espinos. Y estos van a oír la palabra, pero el afán, lo que tienen en la vida, el apego quizás a las riquezas y a las cosas materiales, van a hacer que cuando crezcan vuelvan atrás. Vamos a abrirle las puertas. No vamos a decir, ay, este de nuevo viene con lo mismo. Ay, Dios mío, míralo aquí. Ay, pero este no estaba hace 2 meses atrás y mira dónde está. Dios mío, yo no vuelvo con él, me cansé. No nos podemos cansar de llevar la palabra del Señor, hermano. Cuando nosotros somos evangelistas de la palabra, no nos cansamos de llevar la palabra del Señor. La seguimos llevando. No nos importa. Porque el Señor se va a encargar de hacer la obra, no ustedes. Nosotros seguimos trabajando. Y aquí hay un grupo que se esforzó para llevar una ayuda a Cuba. Y hay gente allí que fue tocada. ¿Y saben qué? Hay gente que cogió el pote de habichuela y siguen en su estilo de vida. Esa es la verdad. Pero eso no nos toca a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? No volver a ayudar. Eso Exactamente. no nos toca a nosotros. A nosotros lo que nos toca es seguir haciendo la labor del Señor y no Amén. cansarnos. Los resultados se encargará el Señor. Entonces, vamos a tener las características entonces de la evangelización. Una de las cosas en que podemos entonces llevar la palabra del Señor es con el testimonio vivo. Porque hay momentos donde nosotros no podemos ni hablar. Solo lo único que hablar es el estilo de vida de nosotros. Eso es lo único que va a poder hablar. Y hay momentos donde uno se muerde la lengua y uno dice, oye, Señor va a abrir puertas. Sigamos dando testimonio vivo. Nuestro testimonio a veces va a hablar más que nuestras palabras. Usted está en una fila, usted está guiando, usted se cuela, usted se come la luz, usted deja el cajo de compra detrás del cajo de compra que está al lado por no caminar 10 pies para guardarlo y le jaya el cajo al vecino. ¿Usted cree que usted está llevando la palabra y después usted se para y está en la plataforma predicando la palabra cuando usted le halló el cajo al de la tienda por departamento? Mire, hermano, esa palabra no va a llevar allá. Tenemos que ser fieles en lo chiquito, claro, y no somos perfectos, pero que nuestra vida demuestre que estamos llenos del Espíritu Santo y que tenemos los frutos del Espíritu Santo. Tengamos entonces paciencia con los que no van a la iglesia.
Paciencia. Usted sabe lo que un estudiante venga donde mí y me diga, yo no puedo ir a la iglesia. Y yo le digo, ¿por qué? Porque me hizo un tatuaje y llego allí, todo el mundo me quiere condenar, me miran de reojo. Mira, hay gente que cometió errores en su vida. Pero el Señor dice que los pecados los coge y los tira al fondo de la mar para no acordarse. Entonces, ¿por qué usted se acuerda? ¿Por qué usted se los quiere acordar? Vamos a confiar más en el Señor y que tengamos resultados divinos y vamos a tener una coherencia, una armonía en que el mensaje que proclamamos y nuestra vida como evangelizador. Eso es importante, mira hermano. La palabra tiene dos enfoques. Seamos evangelizador, no proselitista. Vamos a dejar el control y vamos a confiar más en el Señor. Vamos a tener paciencia divina. Vamos a respetar los procesos de cada persona con el Señor. Eso, eso no significa que mientras la persona esté pasando por el proceso lo vamos a apoyar, pero mientras la persona esté en un proceso de transformación, no va a ser la persona que vamos a poner en un puesto directivo, quizás no vamos a poner a predicar, porque todo tiene su tiempo. O sea, usted no llega a una compañía y lo ponen a dirigirla al segundo día. Usted tiene que pasar por un proceso para estar preparado. Y la gente nueva tiene que pasar por un proceso, pero permitamos el proceso. Vamos a sembrar con más fe, sin frustrarnos por los terrenos difíciles. Y vamos a hacer de la piedra un terreno fértil. ¿Usted sabe por qué tenemos que hacer eso? Porque tenemos un mandato del Señor. Tenemos un mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Eso es un mandato que tenemos que hacer. Yo me convertí, Rose, y estoy esperando que el Señor me diga qué tengo que yo hacer. Bueno, pues ya tienes ahí a lo que te dice que tienes que hacer, tienes que predicar el evangelio de diferentes formas. Tenga tratados en ese cajito que va a venir alguien a pedirle un pesito en el cervicajo y usted le da el pesito si lo desea y dele un clavado. Eso es llevar la palabra del Señor. Dígale que Cristo te ama. Dígale que Él tiene esperanza. Usted sabe la gente que se ha convertido por un tratadito. Se sentó a leer y le llegó y el Espíritu Santo lo tocó. De ejemplo, como dije ahorita, de su vida, que su vida inspire. Mire, hermano, yo tenía una actividad hoy con la presidenta de la Cámara de Comercio. Le íbamos a tirar una foto. Y mi camarógrafo, que es un estudiante, ayer a las 5 de la tarde me dijo que no. Y mira, hermano, pero en ese momento, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué va a demostrar mi vida con un joven de 18 años? ¿Qué voy a demostrarle? Me molesté, hermano, no le voy a decir que no. Empecé a buscar un fotógrafo. El señor vino, me dio el fotógrafo, pero en 10 segundos. Y yo tuve una reunión ayer de junta y cuando salimos, yo lo llamé y le expliqué y le dije. Y ese muchacho casi llora por el teléfono. Me dijo, gracias, profesor, por el consejo que me está dando. ¿Lo regañé? No, le enseñé profesionalmente qué tiene que hacer. Eso mismo es lo que tenemos que hacer con la palabra del Señor. Cuando la gente caiga, cuando usted ve a un hermano que está como que resbalando en las cascaritas de la vida, usted en vez de criticarlo, déle una mano, levántelo y dígale, no te preocupes, vamos a orar. El Señor es un Señor perdonador. El Señor es un Señor que te abraza y que te entiende. Entiende que somos débiles. Eso es evangelizar. Es liberar las mentes y ayudar a la gente en condición con fe para que puedan crecer. Eso es lo que hace un evangelizador. ¿Ok? Así que eso nos va a dejar con unos principios claves. ¿Ok? Con unos principios claves. Vamos a compartir sin presionar. Vamos a respetar diferencias de cultura, cómo la gente ve la palabra, cómo la gente vive. Vamos a darle tiempo en el Señor. Que el ministerio tiene reglas, el ministerio tiene reglas. Y esas reglas hay que seguirlas porque es una institución que tenemos que también dar, la institución tiene que también dar ejemplo. Pero ese hermano en su carácter personal, te tiene que verlo. Mire, hermano,
Yo he visto hermanos de iglesia allí en el Powerball, hermano. Yo eso lo he visto. Es más, le voy a decir más. Yo vi una señora y yo la vi de lejos y yo cogí para el otro lado para que ni me viera, hermano. Porque sé que si me veía, le iba a dar, le podía dar un ataque. Y después la vi en la iglesia y de Cristo te ama y cogí el micrófono y dije, sigamos confiando en el Señor. No necesitamos depender de ningún vicio. Y yo imagino que ella, pero imagínense si yo voy donde ella y la reprendo y la mando, ya usted sabe para dónde mandaban a la gente aquí en los 80 y 90. Eso lo tiene que hacer el Señor. Y el Señor es una persona que está atada, de verdad. Y si aquí hay alguien, pues me perdona. Cuando nosotros confiamos en el Señor no. La Biblia dice que Él es dueño del oro y la plata. Del dueño del oro y la plata. Y el que va a suplir nuestras necesidades. Y si hay alguien aquí, vamos a orar por esa persona. Porque el juego es un vicio, by the way. Ok, vamos a confiar más en el Señor. Y vamos entonces a seguir estos principios claves. Ok, ya estoy terminando, hermano. Así que la aplicación práctica de ser un evangelizador en vez de estar con el proselitismo es vivir en testimonio, como dije, cultivar el diálogo con las personas, que la persona se sienta cómoda en decirte, estoy pasando por esta situación, como que tú me recomiendas, qué versículo. ¿Usted sabe que hay gente que me ha escrito eso? ¿Qué versículo de la Biblia para esta situación? Y uno buscándoselo rápido. ¿Y tú sabes por qué esa gente te dice eso? Porque cuando han ido donde ti han tenido una palabra de amor. Porque si lo que tienen es una palabra de reprensión, no van a ir donde ti a preguntarte nada, pero imagínate. Valora el encuentro con esa persona, que la calidad de la relación sea más importante que un número. Desarrolla confianza con esa persona cuando le lleves el mensaje. Que la acción divina trasciende, que la acción divina va a trascender nuestros esfuerzos humanos. Concluyo con esto. Vamos a llevar una siembra fructífera, pero eso lo vamos a llevar cuando seamos evangelizadores de la palabra del Señor y no proselitistas. Cuando dejemos los números naturales y utilicemos la fe en el Señor. Cuando confiemos que el Señor va a hacer la obra y que el Señor va a libertar. La evangelización respeta la dignidad y libera a cada persona. Vamos a cuidar el cómo vamos a compartirle la palabra del Señor y vamos a permitir que el Espíritu Santo haga la obra, que el Espíritu Santo sea el que germine ese fruto. Vamos a confiar entonces en el Señor. Todos aquí somos sembradores fieles. Todos aquí tenemos una misión de llevar esa semilla, pero que todos aquí entendamos que solamente Dios da el crecimiento. No hagamos el trabajo del Señor. Llevemos la palabra del Señor y Él va a romper cadenas y va a darle el fruto que todos nosotros queremos ver. Que el Señor le siga bendiciendo. Amén. Amén. Gracias, José.